La pregunta que voy a responder esta semana es, ¿existe libre albedrío? Todos hemos escuchado estas dos palabras, o por lo menos la mayoría de los creyentes. Normalmente las relacionamos con la capacidad del ser humano de decidir de manera voluntaria. Pero este término nos puede a veces confundir. Recordemos que algunas doctrinas bíblicas no están expresadas literalmente en la Biblia. Sin embargo, sí están representadas como el caso de la Trinidad de Dios. Y de alguna manera sucede así con esta libertad de elegir. No es mi trabajo pues imponerle o sugerirle lo que usted debe creer. Esa es su responsabilidad como creyente, escudriñar las Escrituras. Sin embargo, sí debo presentarle los principios bíblicos para que usted pueda tomar una decisión. A lo largo de la historia se han presentado dos posturas sobre este tema. Por ejemplo, reformadores como Lutero y Calvino se opusieron rotundamente al libre albedrío, pero hay que saber a qué se estaban refiriendo. Bueno, básicamente estaban hablando de la capacidad del hombre de escoger de manera natural a Dios y hacer lo bueno. Ellos basaron su creencia en San Juan 6:44, que dice que nadie puede venir a mí, hablando de Jesús, si no lo trae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré en el día último. Si partimos de la premisa de que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, es obvio que el hombre no tiene la capacidad natural de escoger a Dios, a menos que Dios haga una obra de transformación en su vida completamente, corazón, voluntad y emociones. El problema es que años más tarde surgió esta misma idea del libre albedrío, solo que con una connotación o un significado muy distinto. Ya no se hablaba de la capacidad natural del hombre de elegir obedecer a Dios, sino más bien de la capacidad moral de la cual el hombre es responsable ante Dios, y eso puede generar alguna confusión que hoy intento aclarar. Estas confesiones de fe se escribieron básicamente en Inglaterra en el 1646 y también en el 1689. Entonces podemos concluir que si nos referimos a la capacidad natural del hombre de buscar a Dios, pues entonces no tiene ese libre albedrío, pues su naturaleza es pecaminosa, es inclinada hacia el mal, y la misma Biblia lo apoya, dice que no hay quien busque a Dios, no hay uno solo bueno, que todos estamos muertos en delitos y pecados. Pero por otro lado, si creemos que el libre albedrío se refiere a la responsabilidad moral del hombre ante Dios y ante los demás, entonces sí tiene esa libertad de elección. Un par de pasajes nos pueden ayudar a entender mejor este tema. Josué 24, 14 y 15 es una muestra del poder de elegir. Josué eligió servir al Señor con toda su casa, pero además le dio opciones de escoger al pueblo de hacer lo mismo. Luego en Deuteronomio 30, 19, Moisés pone al pueblo de cara a una elección y les dice: escojan la vida y la bendición para ustedes y para sus descendientes. Pero también debemos entender bíblicamente este concepto del libre albedrío. Un hombre, por ejemplo, no puede elegir hacerse justo porque su naturaleza es pecaminosa. Un hombre no puede pagar su propia culpa. Por lo tanto, este libre albedrío está limitado por su naturaleza. Entonces deberíamos preguntarnos cómo el hombre, limitado por una naturaleza de pecado, cómo puede escoger lo que es bueno y cómo puede seguir a Dios. Bueno, es solo a través de la gracia y el poder de Dios que este libre albedrío llega a ser libre, en el sentido de poder elegir buscar a Dios y aceptar la salvación. Eso lo dice San Juan 15 y 16. Es el Espíritu Santo quien obra en las personas y a través de esa voluntad regenera y transforma toda a una nueva creación, le da una nueva naturaleza, y según lo que dice Efesios, es creado el hombre según la justicia y la santidad de Dios. Así que la salvación es obra de Dios, pero al mismo tiempo nuestros motivos, nuestros deseos, nuestras acciones son voluntarios, y con esa razón somos también responsables
de todo lo que nosotros hacemos. Por otro lado, hay que aclarar que el hombre no es un títere o un robot. El hombre es un ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, pero tiene voluntad. El problema es que esa voluntad está dañada por causa de la caída y por eso necesita evidentemente y urgentemente la salvación de su alma. Y eso es exactamente lo que hace Dios en la regeneración. Él cambia la naturaleza humana y hace una transformación de tal manera que el hombre puede escoger libremente a Cristo. No fue obligado, fue un acto libre y consciente, voluntario, pero ya evidentemente Dios había hecho una obra previa en esa persona para que pudiera ser capaz de elegir al Señor. Solo en ese sentido es que esto se puede entender. Es imposible para nosotros comprender por completo la relación que existe entre la soberanía de Dios, el libre albedrío y la responsabilidad del hombre. Solo Dios realmente sabe la forma en que todo esto actúa dentro de su plan perfecto de salvación para la humanidad. Pero con esta doctrina, probablemente más que con cualquier otra, es de vital importancia admitir nuestra incapacidad para comprender plenamente la naturaleza de Dios y nuestra relación con Él, en vista de que somos limitados y que somos seres pecadores por naturaleza. Pero ir demasiado lejos hacia cualquier lado o cualquier dirección puede resultar en una comprensión distorsionada acerca de la salvación y acerca de esta doctrina. Evidentemente no es posible en un solo programa, en un solo audio, contestar toda una problemática tan grande como esta, pero siempre hago esfuerzos e intentos para acercarnos al tema y espero de todo corazón que oremos al Espíritu Santo para que nos revele su palabra y que también podamos compartir lo que nosotros hemos aprendido y pensamos y juntos podamos encontrar siempre las respuestas adecuadas para no caer en errores doctrinales y no confundir a muchos, sobre todo a los más débiles en la fe. Así es que espero recibir sus comentarios y si tiene alguna pregunta adicional sobre este tema me lo puede hacer llegar. Con mucho gusto vamos a, en alguna oportunidad, a continuar con esta serie de temas. Esta ha sido la respuesta a la pregunta de la semana. Gracias y esperamos que también puedan enviarnos sus preguntas cada semana. Los días domingos, si Dios lo permite, estaremos contestando las preguntas que llegan a nuestro ministerio. Un abrazo a la distancia para todos y que Dios les bendiga.